Hola, ¿qué tal, gente? Hoy nos metemos de lleno a una historia bravaza, del libro de Josué, capítulos 3 y 4. Uf, sí, una historia potente. Imaginen esto, ¿no? Un gentío, pero miles de familias, con todos sus hijos, animales, sus cosas, parados frente a un río. Y no cualquier río, ¿ah? No, el Jordán. Y para colmo, en el peor momento posible. Exacto. En primavera, con la cosecha, el río estaba, uf, Desbordado por todos lados. Y la misión que Dios les da, cruzarlo así, para entrar a la tierra prometida. suena a locura total, ¿no? Casi. Misión imposible. Totalmente. Bueno, las fuentes que estamos viendo hoy son de una lección de escuela sabática, un material para jóvenes, ¿no? Que justo habla de esto. Sí, enfocado en esta experiencia. Así que vamos a desmenuzar qué pasó, por qué Dios les pide cruzar justo ahí, en lo más difícil. Y lo más bacán, ¿qué podemos sacar de esto para nosotros, para nuestros propios ríos, esas cosas que a veces sentimos que nos ahogan y que tenemos que cruzar con Jesús? Buenazo. ¿Listos? Vamos con todo. Dale. Mira, la pregunta clave, la que seguro todos se hacían era, ¿por qué aquí? ¿Y por qué justo ahora? Claro. Como dicen los materiales, si lo piensas fríamente, tenían otras opciones, ¿no? Sí, pues, podrían haber esperado, ¿no? Unos meses a que baje el agua, O haber entrado por el sur, quizá, evitando el río. cierto, pero no. Dios tenía otro plan. Exacto. Y justo eso vamos a analizar, ¿no? ¿Por qué a veces el camino que parece menos lógico, el más yuca, digamos, El más difícil, es el que Dios elige para enseñarnos algo importante sobre Él, sobre su poder y sobre nuestra fe, en la vida real, con Él? a ver, pongámonos bien en contexto, porque esto es clave, ¿ah? El río Jordán, Ajá. que hoy, bueno, lamentablemente por temas industriales y eso, es más chico. Sí, ha cambiado mucho. Pero en esa época, uff, y sobre todo en primavera por el deshielo de las montañas al norte, Se volvía un monstruo, ¿no? sí, un torrente, furioso, inundaba todo. Josué 3.15 dice que fue durante todo el tiempo de la siega, o sea, en el pico de la crecida. El peor momento. El peor. Intentar cruzar así, con ancianos, niños, el ganado. Era una movida súper arriesgada. Imagínate nomás la fuerza de esa corriente. Pucha. Azú. Y como decíamos, no era la única forma. No, pues. La lógica decía, esperen, o busquen otra ruta por el sur, ¿no? Donde no había ese río gigante. Claro. Pero no. La orden de Dios fue clara. Crucen ahora. Por aquí. Justo en la dificultad máxima. Visto así desde nuestra comodidad, suena totalmente ilógico, ¿verdad? Totalmente contraproducente. Pero ahí está lo fascinante. Y es un punto central de la lección, ¿sabes? Esa decisión de Dios que nos parece tan irracional, Ujú. encierra una enseñanza power. Dios no siempre nos va a llevar por el camino fácil, No, pues. ni por el más cómodo o el que tenga más sentido para nosotros. A menudo, como leemos en la reflexión, permite o incluso nos guía hacia situaciones que parecen Callejones sin salida, ¿sí? imposibles de superar con nuestras fuerzas. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para que su poder se vea clarito, innegable. La fuente dice algo fuerte. Dios se especializa, casi que le encanta, sacarnos de donde humanamente no vemos cómo salir. Qué buena. La idea que sugiere la Biblia y que la lección resalta es que cada prueba dura tiene un propósito. Ajá. No solo es para probarnos, sino para fortalecer la fe, para que crezca. Y sobre todo para revelarnos más de cómo es Dios, de su fidelidad. O sea, no era un capricho lo del Jordán. Para nada. Estaba diseñado. Necesitaban esa experiencia para tener confianza, valor para lo que venía después en Canaán. Claro, las batallas, las ciudades. Exacto. Y eso nos empuja a preguntarnos hoy, ¿cómo vemos nuestros problemas? ¿Como muros gigantes o como chances para que nuestra fe madure, para depender más de Jesús? Hay una cita fuerte en Jeremías 12:5 que menciona la lección. Si te cansas corriendo con los de a pie, ¿cómo vas a competir con los caballos? Uf. Si solo te sientes seguro en lo fácil, ¿qué harás en la espesura del Jordán? En los momentos realmente bravos de la vida. Wow, qué perspectiva. Entonces, si el río era imposible, ¿cómo cruzaron? Aquí viene lo más alucinante. A ver, Josué primero les da una orden, espiritual digamos. Purifíquense, santifíquense, les dice, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. preparación primero. Sí. Y luego, la instrucción que rompía todo esquema.
los sacerdotes cargando el arca del pacto. El símbolo de la presencia de Dios con ellos. Exacto. Ellos tenían que ser los primeros en meterse al río. Ojo, no esperar en la orilla. Nada de esperar a ver qué pasa. No. Tenían que poner los pies en esas aguas turbias, peligrosas, antes de que el milagro ocurriera. Pucha, ¿qué nivel de confianza se necesitaba ahí? Imagínate, Josué les había dicho la promesa de Dios. Apenas las plantas de sus pies tocaran el agua, ¡pum!, la corriente se detendría. Como una represa, ¿no? Un muro de agua. Una locura. Pero había que dar ese primer paso, literal, caminar hacia la corriente que rugía. Y el pueblo detrás, ¿no? Sí, el resto del pueblo debía seguirlos, pero a distancia, como 1 kilómetro más o menos, para que todos vieran el arca como su guía. Ese acto de los sacerdotes es crucial. Un ejemplo bravazo de lo que es la fe activa. Sí, No fue una fe pasiva, de a ver qué pasa. No esperaron a ver para creer. Creyeron en la palabra de Dios, en su promesa, y por eso actuaron. se lanzaron. Se lanzaron, metieron los pies al agua con una valentía, y al hacerlo, con esa obediencia que seguro les costó un montón, Claro, abrieron el camino para millones de personas, para que cruzaran en seco. Esto nos enseña algo vital, para nosotros, para nuestra experiencia con Jesús. a ver, ¿qué? Que la fe genuina, la que nos cambia, la que nos acerca a Él, muchas veces pide eso, dar un paso hacia lo desconocido. Aunque dé miedo. Aunque todo alrededor, los sentidos, la lógica, la gente grite lo contrario. ¡Wow! Y la Biblia está llena de ejemplos así, ¿no? De cómo la gente respondió, no todos igual. Cierto. Pedro, por ejemplo, antes de la pesca milagrosa, como que dudó un poquito, ¿no? Le dijo a Jesús, Maestro, toda la noche trabajando y nada. Pero, bueno, ya que tú lo dices, echaré las redes. Tenía fe, pero mezclada con su experiencia, ¿no? Exacto. En cambio, el centurión romano, una fe que dejó a Jesús admirado, pidiendo solo una palabra a distancia. Tremendo. Y ni hablar de Abraham, ¿no? Dispuesto a sacrificar a Isaac, creyendo que Dios podía hasta resucitarlo. Hebreos 11 lo dice. Fe extrema. Dios es paciente con nuestras dudas, con nuestro proceso, pero siempre nos llama a crecer en confianza, a pasar de solo creer a actuar confiando. El ejemplo de Josué, de esos sacerdotes anónimos, contagió a todo un pueblo. Y creo que la lección nos dice eso hoy. Se necesitan jóvenes que, confiando así en Jesús, estén dispuestos a dar ese primer paso, a meter el pie en el agua, abriendo camino para otros. Qué importante eso de ser ejemplo. Y hablando de ejemplos y de unidad, hay otro detalle súper interesante. Antes del cruce, que la lección también toca. A ver. Resulta que unas tribus, Rubén, Gad y la mitad de Manasés, ya tenían su tierra. Ah, verdad, al este del Jordán. Exacto. La habían conseguido antes, con Moisés. O sea, para ellos, la meta ya estaba casi cumplida. Estaban en casa, digamos. Podrían haberse quedado tranquilos, ¿no? Claro. Empezando a construir, a sembrar sus chacras, como decimos acá. Relajados. Pero Moisés primero, y luego Josué, se lo recordaron bien clarito. Está en Josué 1. El compromiso. Sí. Les hicieron prometer algo clave. Sus guerreros, los más bravos, tenían que cruzar el Jordán con el resto Ajá. y pelear codo a codo con las otras tribus hasta que todos tuvieran su herencia en Canaán. Solidaridad total. Recién ahí, cuando la misión estuviera cumplida para todos, podían volver a sus tierras. Nada de quedarse cómodos mientras los demás hacían la chamba dura. Este punto es súper importante y a veces se nos pasa, ¿ah? Resalta un principio fundamental para cualquier grupo con una misión de Dios: la unidad, el apoyo mutuo. Indispensable. La conquista de Canaán no era un proyecto individual, era la tarea de todo Israel como pueblo. Claro. Imagínate el bajón si esas tribus se hubieran quedado diciendo, bueno, ya llegamos, suerte con lo suyo. Uf, habría roto todo. Habría desmoralizado al resto. Tuvieron que poner en pausa su comodidad, dejar familias, tierras recién ganadas, para ir a apoyar a sus hermanos en la lucha que faltaba. Un acto de hombros, compromiso con el bien común. ¡Qué fuerte! Y este concepto de unidad, de llevar las cargas juntos, sigue siendo vital hoy, especialmente para nosotros como seguidores de Jesús. Pablo lo dice clarito en Gálatas 6:2. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Tan simple y tan difícil a veces. Sí,
En un mundo a veces tan dividido, hasta nuestras iglesias a veces, necesitamos cultivar eso, servir más allá de nuestro círculo, de nuestra comodidad. Salir de la burbuja. Exacto. Quizás apoyar un proyecto misionero lejos, o quizá algo más cercano y poderoso. Estar ahí para ese pata, esa amiga, ese hermano en la fe que la está pasando mal, que lucha con su propio Jordán. Estar presente. Es un llamado a la acción unida, a no dejar que nadie cargue solo el peso. Es remar juntos. Buenísimo ese punto de la unidad. Ahora volvamos al río. Una vez que todos cruzaron en seco, pucha, imagínate la emoción. Debió ser una fiesta. Sí, alivio, celebración, después de semejante milagro. Dios le da otra orden bien específica a Josué. ¿Otra más? Sí, tenía que escoger 12 hombres, uno por cada tribu. 12, uno por tribu. ¿Para qué? Su tarea era regresar al medio del lecho seco del río, justo donde los sacerdotes estuvieron parados con el arca. Al lugar del milagro. Ahí mismo. Y cada uno debía recoger una piedra grande, probablemente bien pesada. Lo leemos en Josué 4. 12 hombres, 12 piedras enormes. ¿Y qué hicieron con ellas? Buena pregunta. No era para un altar ni una casa. Era para construir un monumento, un memorial. Ah, un monumento. Exacto. Algo súper visible, permanente, de lo que Dios había hecho ese día al detener el Jordán. La idea era pedagógica, para el futuro. Para enseñar a los hijos. Sí, que cuando los hijos, los nietos, vieran esas piedras y preguntaran, «Oye, papá, mamá, ¿qué son esas rocas ahí?» Tuvieran la historia lista. Claro, la oportunidad perfecta para contarles la historia increíble de cómo Dios intervino, cómo abrió el camino. Una clase de historia viviente. Para que la fe no se pierda. Exactamente. El acto de recordar es fundamental para mantener viva la fe, personal y como comunidad. Cierto. Ese monumento de piedras no era adorno, era una herramienta pedagógica y un ancla espiritual. ¿Un ancla? ¿Cómo así? Primero, les ayudaría a mantener la fe en las batallas que venían en Canaán. Si Dios hizo esto con el río, puede ayudarnos con los gigantes. ¿Ves? Ya les daba confianza. Y segundo, protegía a las nuevas generaciones del peligro de olvidar a Dios, de dar por sentado todo y terminar yéndose por otros caminos, lo que la Biblia llama apostasía. El olvido es peligroso. Mucho. Las historias concretas de la fidelidad de Dios en el pasado son como combustible para la fe de ahora y del futuro. Y eso se ve en toda la Biblia, ¿no? Totalmente. Los salmos están llenos de llamados a recordar. El Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Clásico. Salmos como el 78, 105, 106 son casi clases de historia. Cuentan cómo Dios guió y rescató a su pueblo una y otra vez para que no olvidaran. Ajá. El apóstol Juan, ya viejito, escribe para compartir lo que él vio y oyó de Jesús, para que otros tengan comunión, para que el gozo sea completo. El testimonio conecta. Cierto. Incluso en Apocalipsis 12:11 dice que los creyentes vencen al enemigo por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Contar nuestras historias. Contar nuestras historias de fe, nuestros testimonios, de cómo Jesús ha actuado y escucharlas de otros, nos da una fuerza, una perspectiva increíble. Y eso nos conecta con nuestra propia historia, ¿no? Aquí en Perú, por ejemplo. Claro, conocemos cómo llegó la fe a nuestra familia. O cómo llegó el mensaje del Evangelio, quizá la fe adventista a nuestro país. Buena pregunta. Hemos escuchado de los pioneros, los misioneros, la gente común que hizo sacrificios enormes, que enfrentaron sus propios Jordanes para que hoy tengamos esta herencia. Es verdad, a veces no sabemos mucho de eso. Propósito. Saber cómo Dios actúa en el pasado, en la vida de otros y en la nuestra. Nos da confianza para el futuro. Exacto. Nos da la confianza de que el mismo Dios fiel y poderoso está con nosotros hoy, caminando a nuestro lado, a través de Jesús. Toda esta historia de Josué y el cruce es realmente potente. Pero como nos preguntamos al inicio, ¿qué tiene que ver con nosotros hoy? La pregunta del millón. Aquí, en nuestro día a día en Perú 2025. Bueno, pensándolo bien, creo que todos, tarde o temprano, enfrentamos nuestros propios Jordanes desbordados, ¿no crees? Sí, definitivamente. Esas situaciones que parecen imposibles, que nos superan, decisiones que cuestan un montón,
Momentos en que quizás uno se siente solo o confundido, y viene la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Sí? Esas preguntas difíciles. Quizá para alguien ese Jordán es la universidad, la presión, buscar chamba o el miedo a perderle. O problemas en casa, relaciones. O una lucha interna en la fe, ¿no? Dudas, tentaciones, sentir que Dios está lejos. Ajá. La historia de Josué, como la vimos hoy, nos deja pistas bravasas. Dios sí puede abrir caminos donde no los hay, donde todo es un caos. Pero, hay un pero, ¿no? Sí, y es clave. A menudo espera nuestro paso de fe. Esa confianza inicial para actuar basados en su promesa, en cómo es Él, aunque no tengamos idea de cómo se va a resolver todo. Nos llama a acercarnos más a Él justo en medio de la tormenta. Eso. Es una invitación a reflexionar, ¿no? Cada uno, ¿cuál es ese Jordán específico que siento que Dios me llama a cruzar ahora? En mi vida, en mi relación con Jesús. Y si estoy dispuesto a dar el paso. Exacto. Estoy dispuesta a dar ese primer paso de fe, como los sacerdotes, aunque tenga miedo, aunque la duda paralice. Y también, ¿estoy mirando solo mi río o estoy atento a las batallas de mis hermanos y hermanas en la fe? El tema de la unidad, otra vez. Sí, estoy dispuesto a mostrar esa unidad que Dios pidió, dejar mi comodidad para ayudar a otro a cruzar su propio Jordán. Puntos fuertes para pensar. Y no olvidemos las piedras, el poder de recordar. La memoria. Estamos recordando activamente y compartiendo lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida y en la de otros. Elena G. de White, que mencionamos antes, comenta algo interesante. Dice que ese milagro del Jordán fue como una garantía visible de la presencia de Dios con Israel, algo que necesitaban para fortalecerse para lo que venía. Una seguridad palpable. De la misma manera, recordar las victorias pasadas, las veces que Dios nos ayudó, oraciones contestadas, puertas abiertas, historias personales o de la iglesia, nos da esa misma seguridad hoy. Nos ayuda a enfrentar lo que venga. Sí, pero no con nuestras fuerzas, sino con la confianza puesta en Jesús, sabiendo que Él ya demostró su poder y su fidelidad, una y otra vez. Uf, qué tal viaje hemos hecho hoy. En serio, desde ese río imposible hasta esas piedras que cuentan historias. Ha sido intenso, ¿no? Sí. Si tuviera que resumir lo más power que nos llevamos de Josué 3 y 4, diría esto. Dios se especializa en lo imposible. Sí. Ajá. Pero nuestra fe necesita moverse, actuar, aunque sea un pasito, como meter el pie en el agua. Fe activa. Que no estamos solos en las luchas. La unidad con los hermanos da una fuerza tremenda. Cierto. Y que recordar la fidelidad de Dios en el pasado es como echarle gasolina a la fe para seguir. Exactamente. La fuente de Elena White que citamos concluye diciendo eso. Dios obró por Josué tan espectacularmente como por Moisés, para darles esa seguridad que necesitaban para la misión